Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que Que así así sea. sea. Que así sea. Conversión. Bueno, la Mm. conferencia de la amiga Ligia, El poder de la música, fue conferencista Ligia Jaimes y del Centro Rosacruz, Max del Bogotá. Introducción. La verdadera música es más antigua que nuestro sistema solar. Pertenece a Dios y es una parte de su ser. El Dios de nuestro sistema solar se expresa a sí mismo a través de tres grandes poderes dinámicos: voluntad, sabiduría, amor y actividad. Su tercer poder se expresa en la manifestación. Todo el sistema solar es un enorme instrumento musical del cual se habla en la mitología griega como la lira de 7 cuerdas de Apolo. Los signos del zodiaco puede decirse que constituyen la caja de resonancia del arpa cósmica. Y los 7 planetas son las cuerdas que emiten diferentes sonidos a medida que transitan los diferentes signos. De esta manera influencian a la humanidad de manera diversa. Si esta armonía fallara por un solo instante, si existiera la más mínima discordancia en la orquesta celestial, todo el universo se haría pedazos. Toda la música de la Tierra originalmente se componía de esos tonos cósmicos y sus variaciones armónicas. Pero debido a los deseos del ser humano por sentir excesos emocionales, cambio constante e incapacidad para descubrir la verdadera melodía, ha dado como resultado que gradualmente se transformara en notas discordantes que han creado todas las formas inarmónicas. Los verdaderos músicos están capacitados por medio de los poderes de la concentración y de la intuición para penetrar dentro de su yo interno y ponerse en contacto con la divina música celestial que usa para desarrollar su propio ser. Son los más evolucionados de la raza humana, pues solamente puede llegarse al contacto de esta música por el despertar de los poderes del espíritu. La música es la canción del ser, cantada por Dios, el Maestro Supremo, a través del tiempo y el espacio. El primer versículo del Evangelio de San Juan revela la importancia del tono o de la música en nuestra creación y la evolución espiritual con las palabras. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pueden fácilmente interpretarse en esta forma. En el principio era la música, y la música era con Dios, y la música era Dios. Porque San Juan, al usar el término el verbo, sugiere tono o vibración armoniosa, y toda vibración o tono armonioso puede llamársele música. Ese fiat creador que hizo que el mundo fuera. A través del universo entero suena un triple cántico, que es el cántico del absoluto. El cántico es uno y posee tres aspectos: poder o armonía, el verbo o melodía, y movimiento o ritmo. Este cántico universal es literalmente
la energía primordial, por medio de la cual Él se manifiesta a sí mismo. Es verdaderamente una música, aunque la sensibilidad humana todavía no la perciba físicamente, pero ya sea que la escuche o no, el ser humano en verdad se mueve, vive y tiene su ser en el universo de armonía tonal. La música es la más alta expresión de la vida del alma que tenemos en nuestra existencia. Y es lógico asumir que tiene una más refinada influencia sobre el cuerpo de deseos que cualquiera otra de las artes. Como dice Max Heindel, no hay otro rango superior al del músico. A él le corresponde la más alta misión, porque como un modo de expresión para la vida del alma, la música reina suprema. ¿Cuál es el maravilloso y místico secreto que nos revela la música cuando al escucharla miramos el mar iluminado por la luna, cuando nuestras miradas se posan en la inmensidad y divisamos las estrellas? Entonces escuchemos la canción de Dios. En el amanecer, en la quietud del ocaso, en los atardeceres bruñidos de oro, en el trueno, en la lluvia, en las canciones de cuna, en el trinar de los pajarillos, en las ondas que se forman en los lagos, en el fuerte oleaje de las olas del mar, en la suave brisa que mece en los trigales, en el canto del grillo y el rumor de las luciérnagas, en el repicar de las campanas y las gotas de lluvia al caer en los tejados. Cuando escuchamos la música de los grandes maestros, el alma y la mente se envuelven en una sutil tranquilidad, una elevada sensación de poder, demasiado vago y excelso para describir en simples palabras. Y cuando quedamos dormidos, hay en nosotros planos momentos de exaltada conciencia sobrenatural, alegría entremezclada con bellas experiencias místicas y conocimiento de las verdades esotéricas. Pitágoras, un maestro esotérico, afirmaba que el mundo había surgido del caos a través de los sonidos de la armonía y construido de acuerdo con los principios de la proporción musical, y los 7 planetas que rigen el destino de los mortales tienen un movimiento armónico e intervalos que corresponden a los intervalos de la música, produciendo sonidos tan perfectamente armonizados que producen las dulces melodías que aún el ser humano no es capaz de captar tan elevadas gradaciones. La ciencia musical se basa en el principio fundamental de los ritmos del universo, ya que estos ritmos precedieron a la manifestación del cosmos. Esta existencia se construyó sobre ellos y a continuación emergió la música con el primer soplo de lo divino, de la divina creación. Esta música, siendo la primera de las artes, también será la última, el alfa y el omega, la más sublime y la más importante de todas ellas. La música produce expresiones de distintos poderes. El poder más elevado de Dios y del hombre es la voluntad. Y es así como podemos fácilmente ver la terrible causa que el hombre está construyendo para sí
al profanarla, introduciendo en ella toda clase de desacordes, chillidos, ruidos agudos, lamentos penetrantes e inarmonías que crispan los nervios. Un sabio filósofo expresó bien una gran verdad cósmica cuando dijo: dejadme escribir la música para una nación, y no me preocuparé quién haga sus leyes. Por eso el término músico no debe aplicarse al cantante ordinario o al concertista, sino a los maestros creadores de la música, como Beethoven, Mozart, Wagner, Liszt y Chopin, entre otros. La arquitectura puede ser comparada con la música congelada, la escultura como música acrisolada, la pintura como música cuyos matices expresan el deseo de la liberación, y la música con la libre y flotante manifestación del sonido. El lugar de la astrología en la música. El promedio de los seres humanos desconoce el hecho que el mismo vehículo con el que funciona en este mundo físico fue hecho con la música en la región del mundo concreto, que sin ella no tendría un cuerpo denso en que funcionar en este mundo denso. El mismo arquetipo que mantiene su cuerpo vibrando es una combinación de tonos individuales para él en su grado vibratorio. Es su propia nota clave que mantiene vibrando desde el nacimiento hasta la muerte. Alguna vez en alguna vida, cada uno y todo ser humano debe despertar a las elevadas vibraciones de la música. Debe volverse consciente de su poder etéreo y espiritual. Antes que terminemos de vivir en la tierra, a través de sus diferentes periodos, tenemos que volvernos músicos, porque debemos convertirnos en creadores en la misma verdad, aprendiendo a pronunciar y tocar el fiat creador. Esto, como ya se ha dicho, es música pura. Max Heindel dice: Pitágoras habla de la música de las esferas. La mayoría de la gente cree que eso es una expresión poética, pero en realidad es un hecho. Doquiera que vayamos, encontramos que existe sonido. El susurro de los árboles cuando sopla el viento, el murmullo de los riachuelos, todo, absolutamente todo, tiene tono particular. Dos riachuelos no tienen el mismo sonido. Los músicos que tienen un oído entrenado pueden distinguir las diferencias. Si vamos a una ciudad, hay un sonido de conglomeración, pero todo ese ruido se mezcla en el tono de la ciudad. El compuesto de todos los sonidos en todo el mundo, el murmullo del viento en la vegetación y todo cuanto es ruido, se escucha en el espacio como un solo tono, el tono de la tierra. Richard Wagner oyó el tono de los bosques distintamente en el silencio de la floresta y lo expresó en su ópera de cifre. Igualmente, Beethoven escuchó expresándolo en la Sinfonía Pastoral. Cuando analizamos una composición musical, podemos, con un conocimiento de astrología, comprender cómo está relacionada con nuestro sistema solar.
Toda la habilidad del compositor para ponerse en contacto y absorber las radiaciones de los diferentes planetas es enteramente individual, en concordancia con lo que está indicado en su horóscopo natal. Una persona que posea genio en cualquier dirección responde a la influencia planetaria con la que se ha puesto en contacto y que ha sido utilizada en vidas previas, habiéndola incorporado en su presente horóscopo natal. La primera fase de la Trinidad musical es melodía. Esta no se desarrolla por el estudio científico, sino que es una inspiración pura de parte del compositor, de acuerdo con su habilidad para ponerse en contacto con el segundo cielo, la región del pensamiento concreto, en cuanto pueda penetrar en ella, y lo profundo que absorba el ego y lo transfiera a la mente consciente. Es el resultado de su propio desarrollo individual. Cualquier música que escuchemos de perfecta melodía es una composición musical y el resultado de ese contacto superior. El sol representa el ego en la carta natal. En cientos de horóscopos de seres que han llegado a la edad creativa del genio, se ha encontrado siempre el aspecto conjunción del sol con un planeta o la luna, después con el medio cielo o el ascendente. La segunda y la tercera fase de la Trinidad musical son armonía y ritmo, radiado a nosotros por los planetas, una inspiración pura por un contacto espiritual superior. La armonía es una combinación de sonidos acordes que se escuchan al mismo tiempo. Concordia. Esta radiación es una dádiva de Venus y Urano. La consonancia musical de la armonía es una radiación venusina, pero la capacidad de poner en un estudio que gobierne, que es la invención de la mente humana, es una radiación de Urano. Es la ciencia de combinar los tonos por medio del estudio de los contrapuntos, teoría, tonalidad y polifonías, una invención de la mente humana por la influencia de Urano. Ritmo es la repetición de notas de acentos o compases recalcados o no. Este movimiento regulado es una radiación de la luna y el impulso para expresar estos externamente en acción y movimiento es una radiación de Marte. Estas tres expresiones de la Trinidad musical pueden ser correlacionadas al ego, el cuerpo mental y el cuerpo de deseos. Y es de este planeta de quien recibe el compositor la inspiración para componer, para crear, para llevar a cabo estos proyectos, necesita igualmente imaginación. Y esta tiene que ser expresada en alguna forma emocional. Esto lo recibe de la radiación de la luna. Para un estilo original, en su modelo musical, necesita la radiación de Urano. La construcción o la estructura corresponde a la radiación de Saturno.
Y el deseo de poner todo esto en actividad es la respuesta a la radiación de Marte. La música marcial y todas las expresiones sensuales y pasionales en la música apelan directamente a la naturaleza de deseos. Una composición de tipo jovial y vivaz es el resultado de la radiación de Júpiter, como en la música ceremonial. Venus, por supuesto, da la radiación de la música dulce y los cantos de amor. Como observamos, todas estas radiaciones planetarias son entonces unidas con la radiación de Mercurio en armonía con la reacción de la persona a este planeta mental en una composición escrita. Los signos zodiacales, al igual que los planetas, representan su parte en la música, puesto que cada uno lo tiene y las irradia su tono individual. De ellos son Aries, re bemol, Tauro, mi bemol, Géminis, fa sostenido, Cáncer, sol sostenido, Leo, la sostenido, Virgo, si sostenido, do natural, Libra, re natural, Escorpio, mi natural, Sagitario, la natural, Capricornio, sol natural, Acuario, la natural, y Piscis, si natural. El tono musical de cada signo se utiliza para la construcción de la parte particular del cuerpo que gobierna dicho signo. La nota clave de cada signo individual predomina durante el mes del año en que el sol está transitando ese signo. Así recibimos en el año el poder total de las radiaciones cósmicas de los 12 signos. Cuando la melodía, armonía y ritmo están perfectamente equilibrados, tenemos una composición. Esta es la meta hacia la cual todos los compositores deberían esforzarse. Los grandes compositores de hace unos 200 o 300 años con mucha frecuencia llegaron muy cerca de esta realización. La música como expresión espiritual. La música en sus aspectos espirituales más relevantes está en camino hacia la recuperación de lo mucho que se ha perdido. Igualmente hacia un desarrollo ulterior de esta, la más joven y la más sublime de todas las artes. A medida que esta fase se vaya desarrollando, la música se transformará en un factor muy importante en el trabajo de los grupos dedicados a la curación mediante el poder de la palabra hablada, de la misma manera para la gestión implicada en el logro de la iluminación espiritual. La música del Grial de Richard Wagner es literalmente una transcripción de la música de los coros angelicales y fue entregada a la tierra con el específico propósito de promover la evolución espiritual del ser humano, poseyendo el más alto grado vibratorio que cualquier otra música escuchada sobre la tierra, que será muy usada por los grupos de la nueva era para la futura emancipación espiritual tras la esclavitud de las limitaciones de la carne.
La obra musical Parsifal está acorde con las mismas armonías rítmicas cuando la última cena fue observada por el Cristo. Es un canal directo para contactar los misterios cristianos en los planos superiores de la verdadera iluminación espiritual. Wagner, un iniciado del rayo musical, se calificó él mismo como mensajero, con el fin de ayudar a que otros se preparen para participar de la radiación por adelantado, como lo expresara en la frase bíblica, tomar el reino del cielo por asalto. Ambas afirmaciones se refieren al logro de la sabiduría oculta, al triunfante pasar a través del portal místico de la iniciación. El templo del Grial, en donde se ejecutaba esta sublime música, no es una fantasía poética acerca de lo que sueñan los poetas, sino una realidad dentro de los dominios espirituales. Tennyson la describe como hecho para la música de las arpas encantadas, y Wagner dice, está localizado sobre una enorme e inaccesible montaña y el sendero que conduce a él, ningún pie humano lo ha pisado alguna vez. En este templo, algunos iluminados están trabajando con la música en relación al proceso ulterior del desarrollo del ser humano. Existen personas en la Tierra quienes han aprendido a colocarse en armonía con el rayo musical de este templo y conscientemente participan de su instrucción. Richard Wagner fue uno de ellos. Muchos músicos están siendo influenciados en forma inconsciente a través de sus ritmos. La vida del músico llega a ser más bella y más pura. Él se hace más sensitivo a las influencias que emanan desde ese santo lugar. Los caballeros y las doncellas del Grial son aquellos que han sido iniciados en los significados y propósitos sagrados de este templo, que les han traído al ser humano algunos aspectos de sus verdades para su progreso y última regeneración. En un futuro cercano se entregará al mundo mucho conocimiento con respecto a las fuerzas espirituales del ritmo. La iglesia primitiva recibió y usó más eficazmente por un tiempo mucho de este conocimiento interior en los melódicos ritmos de las misas. Algunas de estas fueron compuestas por los grandes maestros bajo la directa inspiración del rayo musical del templo. La música ha sido hábilmente llamada la sirvienta de la religión. Platón declaró que un arte tan sublime no fue ninguna invención del hombre, sino un don de los dioses, que fueron los instructores divinos quienes primero se la enseñaron al ser humano. En aquella visión suprema registrada en el libro de las Revelaciones, Juan escucha a los 4 y a los 20 instructores, las 12 jerarquías zodiacales en sus polaridades binarias, y a los 7 espíritus ante el trono de Dios, los 7 planetas del sistema solar, cantando una nueva canción a la venida del Cordero.
Lo nuevo en esta canción es el tono más elevado, que cada uno de los divinos cuerpos haya hecho sonar en su sinfonía celestial, como consecuencia de la liberación de energía cósmica que ocurrió con la llegada del glorioso Espíritu de Cristo a este planeta Tierra. La misma humanidad debe levantar más todavía este tono antes de la segunda venida de Cristo a la Tierra. Tal aceleración del ritmo vibratorio planetario sucederá gradualmente a medida que la especie humana entre a una condición espiritual creciente, trayendo a una total manifestación el ideal encarnado en el Señor Cristo. Eventualmente tendremos 12 planetas en nuestro sistema solar. Los 7 originales ya han sido aumentados a 10 y los astrónomos ahora se refieren a otro que todavía no se ha hecho visible y el cual han dado el nombre de Vulcano. Para aquellos que están progresando con el rayo musical, al futuro trabajo en el Templo de los Misterios consistirá completamente de tonos musicales de la emanación zodiacal de los 12 poderes. El cuerpo está destinado a llegar a ser verdaderamente luminoso. El ser humano aún debe caminar en la luz como él está en la luz. Según este estado se realice, la conciencia se elevará al nivel extático de Juan el Revelador, e igual que él, iluminado verá y oirá la sinfonía estelar, la música de las esferas. Los efectos de la música. Actualmente, gracias a la tecnología, la humanidad está consumiendo música en mayores cantidades, moviéndose en un mundo de sonidos, bombardeada con música en el hogar, en el trabajo, en los medios de transporte, en los centros comerciales, en los restaurantes, mientras viaja. La gente lleva música como si fuera una función natural de todos los ambientes. Muy pocos reflexionan acerca del efecto que esta música tiene sobre ellos, tanto física, mental o espiritualmente. La música demasiado a menudo es considerada a veces como un frívolo pasatiempo o una inofensiva recreación. Es realmente una fuerza poderosa que afecta al ser humano y a todas las cosas vivientes de un modo definidamente importante, en forma positiva, tales como la curación, armonización emocional, fortalecimiento del carácter y sintonización en tono con lo divino. El ritmo y la armonía penetran en el reposo interno del alma. El hecho que la música pueda tener efectos dañinos como benéficos es tan cierto hoy como lo fue en los tiempos antiguos. La música que crea temor, odio, suspenso, enojo, inercia, confusión y sensualismo es negativa. Es una expresión o resultado cuando algunos compositores se desviaron de las bases armónicas naturales de la música. La armonía es inherente en toda la naturaleza.
La música que no se conforma a estas leyes naturales de armonía produce una vibración la cual no está de acuerdo a los elevados principios. Existen dos polaridades opuestas inherentes en todas las cosas. Esto incluye la música. La clave para la comprensión del efecto de la música está en conocer que la música produce el mismo efecto vibracional cada vez que es interpelada o tocada acorde a su construcción rítmica y armónica. Pero la gente es a menudo afectada de manera diferente. Cada vez que escucha la misma pieza musical, porque su receptividad a la música es diferente en los distintos momentos. La receptividad es el resultado del crecimiento en un determinado ámbito, tanto cultural como social, que ha sido adquirido desde la niñez o posteriormente de estados emocionales y físicos que afectan la mente. Aprendiendo a escuchar. Existe una gran diferencia entre oír música y escuchar música. Aquellos que nunca han entrenado conscientemente sus facultades de escuchar con receptividad integral están solamente oyendo música de una manera superficial, recibiendo una fracción de su energía total. La mayoría de las personas escucha la música. Esto se debe a que el contexto musical normal en que se mueven o la forma en que acostumbran a recibir la música es con grabaciones, TV, electrónica, que toca de fondo o en cortina de actividades, mientras están haciendo compras, limpiando la casa, conversando, conduciendo u otras actividades por el estilo, y solamente un mínimo de la atención de las personas está enfocada en la música propiamente dicha. El uso de la música en los hospitales y hogares o doquiera que la vibración de un ambiente necesite es elevación refinada, armónica y tranquila. Es altamente recomendada, siempre y cuando no se le toque todo el tiempo. Los estudios han demostrado que los efectos benéficos de la música disminuyen después de unas horas de continua interpretación o reproducción. Un máximo de 2 horas y media de música durante periodos de 8 horas de trabajo proporciona resultados benéficos. Cuando la música se transforma en la actividad solitaria que ocupa la atención de uno, el verdadero escuchar tiene lugar. La música se transforma entonces en el fundamento vivencial, tomándose con el mismo respeto y atención con el cual tomamos un libro interesante y constructivo, fijando nuestra atención a la misma y a ella solamente. Así como es necesario aprender a leer, igualmente es necesario aprender a escuchar, una habilidad que requiere prestar atención a la música con exclusión de cualquier otra cosa, tal como ocurre en la meditación. Es necesario abandonar todos los pensamientos, circunstancias y preocupaciones y pacíficamente dejarse llevar a fin de que el cuerpo se relaje. Entonces, deje que su ser interno flote en el sonido.
A continuación, brindamos sugerencias para que pueda aprender a escuchar. Apague todas las luces, cierre sus ojos, ya sea sentado o acostado, en una posición confortable y use auriculares. Una vez que ha comenzado a relajarse, déjese embeber con el fluido musical circundante mientras avanza, olvidando sus problemas cotidianos y afanes mundanales. Si los pensamientos tratan de mantener su interferencia, concéntrese sobre la calma y el relax. Si al seguir estos pasos no logra abandonarse a sí mismo en el flujo musical, haga el intento de seguir la línea melódica mentalmente, distinguiendo cuidadosamente la cadencia y el movimiento ascendente y descendente, haciendo una imagen mental de los diversos instrumentos que escucha. Haga esto más o menos por 10 minutos, diciéndose a sí mismo: estas son las trompas, allí también escucho un violín de fondo, y así sucesivamente. Ahora la melodía está aumentando más y más, ahora es más suave, ahora lenta, va más rápido, y así sucesivamente. Lo que está haciendo es dirigir su mente para recibir la impresión de la música, tomando las notas mentales de lo que está sucediendo. La música es el mejor don de Dios al hombre, el único arte del cielo dado a la tierra, el único arte de la tierra que nos eleva al cielo. Pero la música, al igual que todos nuestros dones, es dada a nosotros en el germen. Está en nosotros y es nuestra misión desarrollarla por la instrucción y el cultivo de todas nuestras cualidades. La relación entre la música y el crecimiento espiritual. No existe otro rango superior al del músico. A él corresponde la más alta misión, porque como un modo de expresión para la vida del alma, la música reina suprema. Esas son palabras de Max Heindel. Cuando decimos música, se quiere significar solamente música de verdad, que es eufonía, un gran regalo de Dios. La mayor parte de lo que hoy se dice que es música resulta todo lo contrario, cacofonía. Esta no es emanada de Dios, sino de las distorsiones de la mente humana. Esta se encuentra en la misma categoría que la enfermedad. Dios nos dio las melodías musicales o vibraciones para construir bellas armonías y ritmos. El dios de nuestro sistema solar está representado por la forma de un triángulo, simbolizando el poder triuno. De este poder emanan las tres cualidades o puntas del triángulo. Estas son voluntad, sabiduría y acción. La primera poder más elevado es la voluntad, lo que irradia por medio de su vibración, melodía y el color azul. El segundo poder es sabiduría, cuya vibración es armonía y el color amarillo. El tercer poder es acción, cuya vibración es ritmo y el color rojo. De modo que vemos que la música es lo mismo que color, solamente que se hallan diferenciados como sonidos en la música.
y como colores para nuestra vista, pero ambos son las mismas vibraciones. Ahora bien, así como obtenemos distintas combinaciones de los tres colores primarios mencionados, asimismo obtenemos combinaciones de sonidos por la mezcla de los tres mayores o primarias vibraciones de la música, la que es eufonía, probándose, por lo tanto, que la más alta consecución en música se obtiene por un perfecto balance de melodía, armonía y ritmo. Por otro lado, la discordia o cacofonía es el resultado de una falta de balance en la combinación de la melodía, armonía y el ritmo. Tienen el mismo efecto sobre los oídos sensitivos como la tiene la violenta combinación de los colores sobre la vista sensitiva y delicada. Solamente oídos no evolucionados y carentes de toda sensibilidad podrían escuchar con placer sonidos discordantes que erróneamente se les llama música. La melodía y el color azul están ligados a la mente. Esta es una agradable sucesión de simples sonidos musicales percibidos por medio del sentido del oído, se haya conectado con el cerebro, que es el vehículo físico del pensamiento. Por lo tanto, a través del cuerpo mental, le es posible al ser humano relacionarse con la melodía y el color azul. La armonía y el color amarillo están ligados al cuerpo de deseos. La armonía es una combinación de sonidos acordes escuchados al mismo tiempo, concordancia. Está ligada a nuestro cuerpo de deseos por medio de nuestros sentimientos y emociones, sobre el que junto con el color amarillo ejercen su influencia. El ritmo y el color rojo se hallan ligados al cuerpo vital. Max Heindel dice que el cuerpo vital tiene un color parecido a la flor del melocotonero recién abierta. Este es un tinte derivado del rojo. El ritmo es una repetición de acentos o golpes. Está expresado por el poder de Dios en la acción y movimiento. La fuerza activa vital es absorbida por el cuerpo vital durante la salud. Esta fuerza alimenta al cuerpo físico y todas y cada una de las cosas existentes tienen su nota clave o tono. En el mundo celeste, aunque el color y el sonido se hallan presentes, resulta que es el sonido el que originó el color y es el sonido el que construyó las formas todas en el mundo físico. El músico puede escuchar ciertos tonos en distintas partes de la naturaleza, tales como el viento en la floresta o la selva, el romper de las olas en las playas, el rugir del océano y el sonido de las aguas. Estos tonos combinados hacen un todo que es la nota de la tierra, su tono. Richard Wagner también escuchó este tono porque así lo expresa por medio de la ópera de Parsifal. Última. Algunos ejemplos de estos ciertos tonos en las distintas partes de la naturaleza que Max Heine nos dice que son oídos por los músicos se encuentran en algunas obras, tales como Nubes, El mar de Debussy. En esta última composición, el tono del espíritu del mar
está escrito mágicamente, completando con la más elevada realidad el diálogo del mar y del viento. Otro ejemplo lo tenemos en la Sinfonía Pastoral de Beethoven, en la que él expresa distintos tonos de la naturaleza, entre los que se encuentran los pájaros, el arroyuelo y la tempestad. Mendelssohn escuchó la nota del mar cuando visitó a Escocia y la captó en su trabajo sinfónico La cueva de Fingel. Rimsky-Korsakov describe una tempestad del mar en su Cherezada de un modo real. Cuando era joven se hallaba en la mar como oficial de la Armada rusa. Esto le dio amplia oportunidad para captar el tono de la naturaleza marina, lo mismo en la calma que en la tempestad. Fue inspirado a escribir su primera sinfonía mientras se hallaba en el mar en un viaje de 3 años. En la nueva edad acuariana, el ser humano aprenderá primero a discernir, después a comprender y finalmente a amar una nueva música del universo. Para finalizar, a continuación, veremos un corto video de Antonio Vivaldi. Gracias, amigos. Cuando Antonio Vivaldi fue ordenado sacerdote, su verdadera vocación no estaba en el púlpito, estaba en las cuerdas de un violín. Y mientras enseñaba música en el Hospedale de la Pietà, un orfanato femenino, comenzó a imaginar algo revolucionario. ¿Y si la música pudiera pintar paisajes? ¿Y si el sonido pudiera describir el canto de los pájaros, la furia de una tormenta o el crujir del hielo? Así nació una obra adelantada a su tiempo, Las 4 estaciones. La primera estación abre con luz. El violín imita el canto de los pájaros. Las notas saltan como flores que brotan. El agua corre en arpegios cristalinos. Pero de pronto, la calma se rompe. Una tormenta irrumpe en medio del campo. Relámpagos musicales, truenos en las cuerdas graves. Y luego, vuelve la paz. Cada concierto venía acompañado de un soneto explicativo, probablemente escrito por él mismo. Era música programática, décadas antes de que ese concepto existiera formalmente. El verano comienza lento, pesado, sofocante. Se siente el calor en cada nota sostenida. El campesino tiembla ante la amenaza de la tormenta. Y entonces ocurre. El tercer movimiento es una explosión, violines desatados, ritmo vertiginoso. Es la tormenta más intensa jamás escrita hasta entonces para un violín. El público del siglo XVIII no había escuchado nada igual. Era cine, sin pantalla. El otoño celebra la cosecha. Ritmos festivos, campesinos bailando, risas convertidas en música. Pero Vivaldi añade un detalle brillante, la embriaguez. Las notas se tambalean. Los violines parecen perder el equilibrio. Después llega el descanso, el sueño profundo tras la fiesta. Y finalmente, la caza, cuernos, persecución, dramatismo. La naturaleza vuelve a imponerse. El invierno comienza con escalofríos. Notas cortas y repetidas imitan el temblor del frío. El hielo cruje, el viento golpea. Pero en el segundo movimiento ocurre la magia. Dentro de una casa, frente al fuego, el violín canta una melodía íntima, cálida, casi nostálgica. Es el contraste perfecto entre el mundo exterior y el refugio interior. Publicada en 1725 como parte del Opus 8, Las 4 estaciones rompió moldes. Era descriptiva, emocional, visual. Transformó la manera de entender la música instrumental. Sin embargo, irónicamente, Vivaldi murió en pobreza en Viena, olvidado por muchos. Su obra quedó en silencio durante casi 2 siglos, hasta que el mundo la redescubrió. Hoy es una de las piezas más interpretadas, grabadas y amadas de la historia. Ha sonado en películas, comerciales, ceremonias, y sigue emocionando como hace 300 años, porque las estaciones cambian, pero la emoción humana permanece.
Gracias, amigos. Muchas gracias, Ligia. Gracias, Lidia, muchas Sí, gracias. fue muy maravilloso. Gracias. Maravilloso, precioso. Gracias, Ligia. Gracias. Con mucho El viaje en la música. Con mucho cariño. cariño. Adelante, Miriam. Muy buenas noches para todos y muchísimas gracias, Ligia, porque sinceramente me he transportado a todo lo que hablabas y cómo también hablabas de la naturaleza, de todos los sonidos que a veces no nos damos cuenta, de los árboles, de los pájaros y cómo lo has relacionado con la sinfonía, con el ritmo planetario, con el ritmo del universo. Y mientras te escuchaba, la verdad que me imaginaba todo eso y me imaginaba cómo nuestro creador tuvo eh, ese amor tan profundo como para crear esa música y crear toda esa armonía, porque realmente si no existiría esa armonía, sin ir más lejos, en nuestro sistema solar, no podría funcionar de ninguna manera, ni los planetas, ni nuestra Tierra, ni nuestra evolución. La verdad que muy hermoso. Y cómo hay que tener en cuenta todo esto de estas notas, que yo la verdad que no desconozco, por ejemplo, las notas musicales, recién lo estaba tomando nota, valga la redundancia, de las notas musicales respecto a cada signo, cómo nos puede armonizar también todo esto. Y realmente a mí me encanta la música clásica y siempre a la mañana me gusta Bach, ponerme Bach. O mientras estoy estudiando Mozart o Vivaldi también, maravilloso lo que la obra que hizo y el video último fue maravilloso. Y cuando uno empieza a escuchar toda esta música clásica, es como que prende un televisor, yo no miro televisión, pero este, cuando escucha cualquier música que esté fuera de esa música clásica, a uno le cuesta al oído, como que le parece ruido, no parece música. Así que la verdad que es muy importante conocer todo esto y cómo en el triángulo donde se representan los diagramas de Max Heindel también, donde está Dios, la Trinidad, y cómo está relacionado esto con la música y cómo está relacionado con los colores. Así que esto es muy hermoso. Muchísimas gracias, Ligia. Y muy hermosa tu lectura, además, ¿eh? ¿Alguien más desea hacer algún comentario, aporte? Sí, Alberto, voy a hacer una pequeñita reseña histórica y Adelante, curiosa Armando. con respecto a la conferencia. Bueno, primero, muchas gracias, Ligia, por traernos esta conferencia, que siempre es tan agradable oír hablar del misterio de la música relacionado con las enseñanzas Rosacruces, están íntimamente ligadas a ello. Bueno, Vivaldi, la conferencia terminó con una pequeñita reseña sobre Vivaldi. Vivaldi fue un músico del barroco. Él nació unos años antes que Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach nació en 1685. Él nació en 1670 y algo. No recuerdo bien, pero le llevaba como 7 años a Juan Sebastián Bach. De hecho, Bach fue un gran admirador, fue el primer fanático que tuvo Vivaldi y se dedicó a copiar las obras, las poquitas obras que le llegaron a él, que el hermano tenía guardadas porque Bach perdió a sus padres bastante joven y entonces se tuvo que ir a vivir con el hermano mayor, quien lo crió, terminó de criarlo. Como toda la familia Bach eran músicos todos, pues entonces el hermano también le proveyó de esa habilidad, ¿no? Y Bach era
por mucho el mejor y más grande de todos ellos, por supuesto, pero era un jovencito en ese entonces y estudiaba con su hermano que le prohibía tener acceso a las obras de Vivaldi, a las copias, porque eran copias a mano. En aquella época se copiaba a mano la música. Hoy en día las imprentas imprimen rápidamente todas las partituras sin ningún tipo de problema, ¿no? En aquella época se conseguía de alguien que la tenía, la prestaba, la copiaba, la devolvía y así se hacía, ¿no? Entonces, él las tenía guardadas bajo llave y no se le dejaba a Bach usarlas. Sin embargo, Bach se levantaba por la noche de madrugada y escondido abría donde el hermano tenía aquellas partituras, las sacaba y las copiaba todas. Y hasta que un día el hermano se enteró. Pero gracias a que Bach tenía esto, escritas las partituras, algunas de que se estaban deteriorando, pues se lograron salvar gracias a la copia que hizo Bach. Y el hermano, pues entonces, en vez de regañarlo, lo alabó, ¿no? La travesura que había hecho, la desobediencia, vamos a decir, que había hecho. Bueno, continuamos con Vivaldi. Vivaldi era pelirrojo. Él era pelirrojo, a él le decían il prete rosso. El prete rosso quiere decir el cura pelirrojo. Él se ordenó en 1703, él era cura, se ordenó en 1703, pero dejó de dar misa, pidió una dispensa a las autoridades eclesiásticas para no oficiar misa porque tenía una condición de enfermedad que se supone hoy en día, o sea, no es una cosa muy certera, pero se supone que él tenía algún tipo de asma o algo. A él le llamaba estrettezza di petto, es decir, opresión en el pecho, es lo que le llamaba a él a su condición, ¿no? Que parece que le atacaba recurrentemente y por eso le impedía dar la misa, que era que tenía que hablar y demás, ¿no? Otras investigaciones piensan que él tenía como lo que se llama angina pectoris, angina de pecho o algo así, que es también una condición que tiene que ver con la circulación de las arterias mayores del corazón y demás. Pero bueno, en fin, tenía una condición que no le dejaba hacer la misa o le dificultaba mucho. Vivaldi estudió violín porque su padre era violinista. Entonces le infundió inmediatamente lo que era el instrumento, ¿no? A lo que él fue buenísimo, fue tremendo virtuoso. A él le gustaban mucho los instrumentos de viento también, pero esto no llegó a tocarlo por el problema de respiratorio que tenía. Como tenía un problema respiratorio, pues entonces se le dificultaba el toque de los instrumentos y eso y no los ejecutaba. Sin embargo, escribió muchísimo para instrumentos de viento, ¿no? Él se dedicó a dar clases, era un puesto oficial que tenía, a dar clases en lo que se llamó el Hospedale de la Pietà, que era un hogar para niñas nada más, para niñas, y que eran huérfanas o niñas ilegítimas que abandonaban y demás en Venecia, él era de Venecia, y entonces las recogían ahí. La Iglesia Católica tenía eso con donaciones, ¿no? Lo mantenía con donaciones de los feligreses y de las personas devotas de la Iglesia Católica. Y entonces Venecia era una república en ese entonces, ¿no? Entonces, pues tenían el Hospedale de la Pietà y tenían a las niñas allí y él les enseñaba música a las niñas. Eran tan buenas las niñas tocando y él tenía un consenso tan grande en su orquesta de cuerdas que tenía allí que muchas personas de dinero viajaban a Venecia para oírlas tocar. Y claro, como en aquella época habían ciertas normas restrictivas, vaya, de acuerdo con el pudor, entre comillas, de la época, las jóvenes estaban tocando ocultas detrás de una reja de hierro calado. O sea, se veía a través de la reja de hierro calado las muchachitas pues tocando de diferentes edades, ¿no? Lo que le añadía un aura de misterio celestial a las energías estas de la composición de Vivaldi. Bueno, Vivaldi ganó muchísimo dinero. Vivaldi tenía mucha entrada de dinero porque no solo él componía, sino que él era empresario de ópera. O sea, él mismo era empresario de ópera y con eso ganaba dinero. Pero en un momento determinado eso empezó a mermar y ya las óperas de él y la música de él no tenía el mismo auge en Venecia y él logró concertar un puesto con el emperador de Austria
para ir a ser el maestro de capilla de allí de la corte, el maestro de la corte, más bien, no el maestro de capilla, el maestro de la corte. Pero sucedió que cuando llegó allí, el emperador murió y como era el sponsor de él, era el mecenas que lo había llevado allí con esa idea para pagarle y por supuesto mantenerlo allí, pues entonces él se quedó en el aire. Y estando allí en Viena, le sorprende la muerte, ¿no? Le diagnostican inflamación interna, pero eso es algo muy vago, ¿no? No se sabe realmente qué fue lo que hizo, pero bueno, estaba pobre, pero no en la miseria andando por las calles como personas sin hogar ni nada de eso, como presenta el cortico video, al final lo ponen que parece un mendigo. No, era pobre porque gastó mucho dinero. Él llevaba una vida lujosa, aunque ganó, se dicen que ganó en esa época unos 50.000 ducados, era muchísimo dinero para esa época, muchísimo. Y llevaba una vida lujosa de gastos abundantes, ¿no? Pero ya cuando él empezó a mermarle lo que era la entrada de dinero por la falta de audiencia para sus óperas y su música, ese entonces, pues logró conseguir este puesto con el emperador de Austria y se fue para allá, pero bueno, no tuvo la suerte esa, murió y lo enterraron en una tumba modesta, no una fosa común, una tumba modesta de allí, de una iglesia cerca de allí, ¿no? Y entonces un entierro que costó, no sé, dicen que 19 gulden y 45 kreuzer. Eso no sé cuánto es en dinero de hoy, pero era muy poco en cuanto a eso. Y lo enterraron en ese tipo de, no como un indigente, sino un entierro modesto, ¿no? Como un sacerdote secular que era él. Bueno, eso es parte de la vida de Vivaldi y sobre las cuatro estaciones, ya ustedes conocen mucho de las cuatro estaciones, son cuatro conciertos para violín con tres movimientos cada uno y que interpretan o tratan de dar la esencia de lo que es cada estación del año. Y se le conoce como música programática o música incidental porque realmente refleja cuestiones de la naturaleza o de la vida cotidiana. Bueno, hasta ahí dejo hablar a los demás y hablé bastante. Muchas gracias por escucharme. Gracias, No, Armando. gracias a Susana, ti. Sí, gracias, Alberto. Bueno, adelante. y gracias también a Armando. Bueno, primero darle las gracias nuevamente a Ligia por esta clase tan linda que nos ha traído, esta lectura maravillosa. Y decirle que a mí particularmente me gustan muchos tipos de música. A mí me gusta el tango, a mí me gusta el flamenco, me fascina el flamenco, me gustan otras músicas mucho, pero indiscutiblemente cuando uno oye estas músicas que nos puso ahí, bueno, cuando estaba dando la conferencia la amiga, pues uno se va, sencillamente se va a otros lugares y es muy cierto, esa música sí mueve el alma. Yo cuando me pongo, por ejemplo, a escribir, si, esa música es la que me inspira muchas veces a hacer, se me va la pluma así en una forma increíble. Entonces, sí, es cierto que hay otras músicas que a mí en particular me gustan, pero indiscutiblemente mm, esto es música elevada, es otra cosa, sencillamente. Y le doy muchas gracias a la amiga por traerla aquí. Realmente sí eleva las vibraciones en una forma increíble. Muchas gracias, amiga. Gracias, Susana. Adelante, Marco. Sí, yo quería hablar algunas cosas que a lo mejor muchos de los que están aquí no conocen. Händel era un apasionado a la música. Tan es así que él tocaba el acordeón. Él cada vez que había una actividad aprovechaba y tocaba. Y él era muy simpático. Hacía sus chistes con el acordeón. El sueño de Max Händel era tener una orquesta en Oceanside. Muchos quizás no saben esto, pero era así. Él quería hacer un anfiteatro y representar las grandes óperas. Recuerden que él tiene un libro sobre los misterios de las grandes óperas y él quería representar esto físicamente, tocarlas y hacer la actuación y cantarla. Esto no se logró, él falleció demasiado pronto y aquello
nunca se llevó a cabo, ¿no? Quería hacer un pequeño anfiteatro donde pudieran representarse todas estas óperas, fundamentalmente de la música clásica. Él escribió un libro que se llama Tema Rosacruces II, que tiene varios capítulos dedicados a la música. Yo que no soy, no sé tanto de música, prácticamente nada, estos capítulos son muy difíciles de entender para mí, ¿no? A pesar de que los he leído, pero todo aquel que conozca un poquito de música, yo les recomiendo que lean estos capítulos del Tema Rosacruces II, que habla sobre la música, sobre las notas clave de las jerarquías, etcétera. Mucho de lo que habló Ligia está plasmado ahí en ese libro. Y Ligia, muchas gracias por esta conferencia. Gracias, Marco. Ligia, bueno, estamos en la hora en que vamos a poner la oración del estudiante para que alguna persona voluntaria la diga. Y cerramos la grabación. De todas maneras, seguimos conversando. ¿Alguna dama que quisiera decirla? Yo puedo, Alberto. Adelante, Susana. Plegaria para el estudiante Rosacruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así sea. Adelante, Susana. Disculpen, es que el micrófono no podía. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir las enseñanzas y saliendo de allí, luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Así sea.